Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Como siempre, nos reunimos para hablar de libro, de literatura, de cultura, y hoy no es diferente. Hoy vamos a hablar de un libro, de un autor que a mí realmente me llega mucho a hablar de él, me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque nuestro programa se llama La forma humana de ver el arte y él tiene una mirada humanitaria de la realidad que hay que descubrir, que hay que conocer a través de la conversación que hoy vamos a tener con Máximo Fernández Jaque. Bienvenido, Máximo, ¿cómo estás? Hola Nevenka, buenas tardes. Mira, te agradezco muchísimo y es un agrado para mí estar en tu programa, en Miradas, como dices tú, en la forma humana de ver el arte, que yo creo que es lo importante, que es lo que tiene que trascender. Así es que muy contento de estar acá, de que me hayas invitado, de que me des este espacio y a tu disposición en lo que podamos conversar del arte y de la literatura, que es lo que más me apasiona específicamente. Máximo, vamos a estar hablando de este libro que es tuyo, que se llama Provincia de Sí. los Sueños Rotos, que es un maravilloso libro y que tiene una mirada humanizante de la realidad, de una dura realidad. Pero antes de ir al contenido, al corazón de Provincia de los Sueños Rotos, yo quiero ir al autor, quiero descubrir al autor, porque muchas veces nosotros como lectores o de alguna manera como amantes de la literatura, nos encontramos primero con la obra y luego descubrimos al autor eh, en su forma, en sus variantes, de alguna manera, en su singularidad. Es bastante singular, Máximo, y voy a empezar por ahí, que hayas descubierto la literatura a tan temprana edad, porque la literatura siempre estuvo en ti, teniendo una inclinación desde muy pequeño o profesional en dinámicas muy distintas. Eres ingeniero en prevención de riesgo, pero descubres la literatura ya en el colegio, lo hacías de forma muy precoz. Cuéntanos cómo empieza esto de empezar a escribir desde la escuela. Bueno, sí, la verdad es que nace primero, yo creo que va de la mano con el afán por leer. Y eso hace que resulte como una necesidad uno, o en este caso yo también, volcar lo que yo siento, lo que yo pienso, volcarlo en poesía, en algunos escritos, algunas especies de ensayos, cuentos que saqué, que hice por ahí, pero claro, parte como de la mano con la lectura. Era muy en ese aspecto muy dado a andar permanentemente buscando qué leer y hasta este minuto, y a mí cuando de pronto me preguntan qué te gusta leer o qué escritor prefieres, yo no tengo un particular gusto por alguien, leo de todo, leo eh, ficción, terror, historia, novela, poesía. Me gustan autores de todo tipo y eso hizo que de alguna manera se me generara estas ganas de también escribir. De hecho, en el liceo, en la época que estudiaba, aún compañeros, amigos y amigas recuerdan de que yo hice o escribí un ensayo para un determinado trabajo, de pronto cosas que yo ya ni recuerdo y ellos recuerdan que yo las hice y que obtuvimos una buena calificación. Entonces nace desde muy temprano la inquietud y el interés por escribir. Máximo, ¿y escribías cartas, poesía a la polola? ¿Conquistabas a través de la pluma? Porque es sumamente interesante que eres, sin duda, por los años que tienes, naciste en 1969, eres un ochentero de tomo y lomo, y los ochentas tienen unos Claro. matices que se notan en Provincia de los Sueños Rotos. Logras trasladar esa generación, y es una generación muy especial, Máximo.
¿Estaba claro. ahí el tema de la poesía a través de la conquista o eso no era más que nada escribir estas tareas para otros, pero la poesía no se te Bueno, daba? yo creo que sí, yo creo que en los 80 y anterior a esa fecha, probablemente, y aún yo creo que quedan románticos, los románticos no se van a acabar nunca, siempre está eso como está eso de escribir y escribir un poco en función de las emociones y de las vivencias que uno va teniendo como joven. Eso es, yo creo, una forma igual de comunicación, de comunicarse, aún más cuando en esa época no era, no se establecían las relaciones con la facilidad ni con que se establecen hoy. Entonces eran más de radio igual, de música, Mm, de sí. cartas, de poemas. Y ahí tengo otra anécdota porque yo participé de un programa de una radio acá en Los Ángeles, Mira, en donde eh, escribía, digamos, textos para que la persona que conducía el programa los leyera al aire y fuera generando el clima y el ambiente romántico que requería el programa y además de la música y los saludos. En esa época era como así el tema acá en Los Ángeles por lo menos. Y igual yo sí, escuchaba programas de Santiago, connotar locutoras y gente de la radio que también hacían programas en minería, en varios radios que ya ni siquiera existen. Entonces, tengo anécdotas ahí en el sentido de que había gente que me conocía o me imaginaba en función de lo que yo escribía en la radio. Y bueno, lamentablemente después me conocieron y ahí se produjo algún problema. pero, pero eso es otro cuento. El tema ese que tú me preguntas, sí, tiene que ver y tiene que ver con esa época la época de los lentos, de los que ya estamos en retirada, en extinciones, en esa época. Entonces, sí, sí, tiene que ver. Y probablemente con algún poema, con alguna cosa de esa, eh, pude haber tenido más suerte y no me di cuenta. Máximo, Claro. a propósito de eso, de generar todo un personaje a través de esos escritos para ser leído en la radio, me imagino que había seudónimo o usabas Máximo Fernández Jaque en la radio. Siempre he tenido seudónimo desde joven, Ya. pero nunca he escrito con él. No sé si por temas de ego, vanidad, no sé cómo se podría llamar el hecho de que uno quiera escribir con el nombre y que aparezca su nombre en el libro y en la vitrina de la librería, tal vez en algún lugar. Siempre tenía un seudónimo y yo escribía con ese seudónimo que es Baldo Rumacero. Mira, y suena Ese, bastante bien, ese, fíjate. ese es mi seudónimo y de hecho mi mujer se enamoró de Baldo Rumacero primero que enamorarse de mí. Mira. Eh, y tiene una razón y tiene una explicación el nombre igual. No es al azar que, que- que adopté digamos, Ese ese seudónimo. seudónimo. Máximo, vamos a tu obra, ahí está, y vamos a hablar Y vamos. de la última también, de la actual, ¿verdad? Pero partamos por Provincia de los Sueños Rotos, porque así como me encantó tu seudónimo, también creo que el título de esta novela nos dice mucho, nos llama, más Mm, cuando uno va entrelazándose, buscando y se da cuenta que Provincia de los Sueños Rotos trata de un momento que podemos identificar todos los chilenos que tiene que ver con la tragedia de Antuco. Es un tema claro. complejísimo, sin duda, dolorosísimo, Mm. pero que tú lo sabes tratar muy bien. Eh, ¿Por qué fuiste hilando esta historia que yo leí? Tengo que contarles a los auditores desde allá, de Iquique, donde nos ven, hasta el sur de Chile, que esta es una novela apasionante y maravillosa y que yo me creí todo.
señora, señor, yo creí que, que Máximo Fernández Jaque tenía una relación con el personaje, yo lo creí padre, lo vi hijo, de verdad que lo vi en esta historia y esa es parte de la magia que logras tú al escribir este libro. Pero cuéntame, ¿por qué este tema, por qué lo tocaste, por qué lo novelaste? A ver, yo creo que gracias por tus palabras, primero por tu opinión, por lo que dices del libro. Yo creo que es un tema profundamente humano, muy sensible y que afectó a muchísima gente de la zona. ¿Ya? Muchísima gente se vio afectada con este tema de manera directa, de manera indirecta, muchísimas familias, muchísimos amigos, grupos, colegios, y había que ser muy cuidadoso con cómo tratábamos esto, y yo creo que la primera condición que tenía que tener la novela era que fuera creíble, que no fuera una cuestión tan artificiosa en el sentido de que fuera como algo que no tuviera sentido ni conexión con la realidad y con lo que ocurrió efectivamente en el lugar. Yo fui muy respetuoso de las personas, de la gente, de la agrupación que representan a estas personas que sufrieron esta tragedia. Y con ellos yo tuve acercamiento y de hecho tuve de alguna manera su beneplácito en el sentido de que ellos eh, conocieron de mi novela y de alguna manera siento que era una forma de rendir un homenaje igual, de dejar plasmado en un libro que espero que quede y esté por años en al menos alguna parte, en algún lugar, en donde se pueda ver y se pueda analizar, aunque sea una persona, de que aquí se habla de liderazgo, se habla de condición humana, se habla de cómo tú puedes influir con tus decisiones en el resto, en otras personas, en otros seres humanos, provocándoles de repente daños que son irreparables y que aun cuando después te arrepientas con el alma, no vas a poder revertir lo que hiciste. Lo que pasó, ¿verdad? Yo Claro. quiero citar una parte, sin duda, que muestra un poco el tono respetuoso que tiene la novela al tratar un tema tan delicado. Dice, no hay víctimas ni victimarios, solo seres humanos, cada uno cumpliendo el rol que le asignó la realidad de su tiempo y época, o simplemente la circunstancia. Sus acciones fueron fruto de lo que cargaban en su propia historia. Máximo, cuando Chile se conduele con la tragedia de Antuco y lo doloroso que significó que ese viento blanco se llevara a tantas almas, a tantos jóvenes, de alguna manera se buscó culpable, se sufrió mucho con el tema, sin embargo, tú lo tocas desde el respeto, como muy bien dices, desde la perspectiva de novelar a los personajes, a los protagonistas, logras transmitir el dolor de esos padres, ¿verdad? De esos familiares, pero también tratas el tema de la responsabilidad con una cautela muy, muy notoria en el libro. ¿Por qué, Máximo, o siempre en tus novelas está el tratar los temas con ese respeto, con esa deferencia, de alguna manera con esa objetividad no partidaria, sino más bien objetiva, que tiene que ver también, Máximo, con el respeto a los lectores, ¿ah? Porque eso se Claro. agradece mucho desde la perspectiva de lector, de buena lectora, de Claro. buena profesora de literatura, yo te lo digo también, porque la idea es que no se diga todo, sino que usted con respeto como autor le diga a sus lectores, mira, esto es lo que yo planteo, tome la decisión usted,
evalúe a usted, vea usted si esto le llega de una o de otra manera, pero eso también tiene que ver con el respeto, no solamente al tratamiento de la obra, sino a cómo Claro. nosotros como lectores nos das esa libertad. ¿Hay algo de eso o es tan buena la novela que yo empecé a interpretar Mm. porque suele pasar, tus intenciones, Máximo? Bueno, lo que pasa que yo creo que en literatura muchas veces ocurre que también influye por lo mismo que digo en el libro, de que cada uno carga, todos llevamos una mochila Claro que sí. y le hemos agregado diferentes cosas a esa mochila. Y en función de esa carga que llevamos, actuamos de determinadas maneras. Vemos la vida a veces de determinadas maneras, tenemos enfoques distintos. Los seres humanos por una cuestión de naturaleza son distintos. Tenemos, podemos estar mirando la misma situación y estamos haciendo un análisis completamente distinto. Entonces yo lo que busco es lo que, un poco lo que tú dices en el sentido de que yo no pretendo ser juez, no pretendo juzgar, no pretendo influir. Yo lo que quiero es contar con respeto y bajo mi mirada, recurriendo a personajes ficticios, en este caso, en el caso de la novela Provincia de los Sueños Rotos, y pretendo mostrar una realidad que ocurrió, una situación que ocurrió, personajes que participaron, pero yo no busco bajo ningún concepto establecerme ni situarme como alguien que está dictando sentencia o está haciendo de mi libro un tema de juzgamiento personal o institucional o de ningún tipo. Yo lo que busco es invitar a la gente, y yo creo que es un tema que se me da en todas las novelas, busco invitar a la gente, al lector, a que se cree sus propios juicios y que el, saque y analice las situaciones. Cuando ya logramos eso como escritores, de que las personas comiencen a pensar y a analizar las acciones de otros, pero más aún y más importante, las acciones propias, estamos generando entonces un cambio. Eso es lo que busco en la novela, y por eso digo tan explícitamente en la contratapa que no son, yo no estoy definiendo ni víctimas ni victimarios. Yo simplemente trato de establecer hechos, situaciones, y dejo al lector en función de eso que yo tal vez pobremente logré retratar, él se forma un juicio. Bueno, no, para nada es pobre, Máximo, porque yo de alguna manera, yo vi a ese padre, yo sentí el dolor de ese padre, de lamentarse, ¿verdad? Cómo ese hijo en algún minuto lo había salvado y cómo él se condolía de no haberlo podido salvar él, Claro. ¿ya? Y cuando uno llega a esos personajes, estamos dando algunos atisbos para que Claro. busquen este maravilloso libro, pero yo de verdad retrataste yo sentí, percibí que había un lazo estrechísimo que tiene que ver con la paternidad. Mucho hablamos sobre la maternidad, pero aquí Claro. este libro le hace un elogio a la paternidad, a ese Sí. lazo con el hijo, a esa relación padre-hijo que sin duda aquí muestra esa conexión, ese dolor y lo transparenta a través de este libro. Este libro que se llama Provincia de los Sueños Rotos no es la única obra de Máximo Fernández. Dígame usted, Máximo, en qué está hoy día, ¿verdad? Además de dejar invitados a nuestros lectores a seguir buscando esta obra, a seguir leyéndola, pero a buscarte en otros textos. ¿Cómo se llama tu novela en la que estás trabajando, Máximo? Bueno, el próximo, o la próxima novela que estoy, en la que estoy trabajando y en la que he puesto mi energía en estos meses de pandemia, es Millones de Luciérnagas, ¿ya? Una novela
me ha costado bastante trabajo eh, ir estructurando. No así en la idea central, sino en cuestiones más específicas, más de un poco lo que hablábamos de la novela anterior, de credibilidad de los personajes. Ya. Porque la novela próxima, la protagonista, a la inversa de lo que estábamos analizando recién, que hay, como tú dices, también un elogio a la paternidad, tal vez a mi padre, a gente a la que guardo un tremendo respeto y un cariño inmenso. En esta otra, la protagonista es una mujer. Ya. Y entonces me ha resultado bastante complejo, y Sí, sí. porque tal vez busco, y en ese sentido trato de que el personaje, como lo viste tú en algún minuto, sea creíble, inclusive que el lector crea que realmente estoy relatando la historia de alguien que existe. Me ha costado bastante pensar como mujer. ¿Ah? Máximo. Reaccionar como mujer, crearme el personaje. Entonces me ha costado bastante hacer ese personaje, y aun cuando existe, como te digo, el general de la obra, la idea general está en lo específico, en los detalles, me ha mantenido bastante ocupado el último tiempo. Así que esa es mi próximo desafío, la próxima invitación que les tengo a la gente que gusta de la lectura. Eh, Espero que sea, que salga una novela también con un mensaje. Habla un poco de la vida y cruza varias épocas, la vida de una mujer desde muy temprana edad, en donde ella se ve enfrentada a cuestiones que un poco hoy día están en boga, pero que ha estado presente durante mucho tiempo, siglos, diría yo, tal vez, en donde las mujeres se han visto pronto vilipendiadas con acciones y cuestiones que son de la estructura y son de la aceptación social, o venían de alguna manera aceptándose socialmente, y de otras minorías que también aparecen en la obra y que tienen que ver con las personas con capacidades diferentes. Entonces hay una mirada que también busca, de alguna manera, eh, eh, contar las vivencias de una mujer en diferentes épocas y en diferentes situaciones que ha vivido en nuestro país, partiendo allá por los 50, 60, la época de los 70, que también fue, junto con la de los 60, bastante convulsa en tanto lo social como en lo político, y cómo esta mujer va cruzando estas épocas, y de pronto es una vida no fácil, bastante compleja, humillada, y es una historia que también refleja una realidad no solo de nuestro país, sino que de la sociedad en general. Máximo, hay algo de eso también, me atrevo a decir en Provincia de los Sueños Rotos, ¿verdad? Ese traer al personaje desde la infancia y viendo su evolución, porque yo miraba Provincia de los Sueños Rotos y aquí dentro de la descripción dice que el autor, voy a citar de nuevo, este día estoy llena de citas, ¿ah? Mira, nunca había citado tanto a un autor que viene acá, pero yo agradezco tener tu libro acá a la mano, entonces eso facilita mucho las cosas, así que voy a citar una parte que dice que tu obra, Provincia de los Sueños Rotos, nos enmarca en la relación laboral entre patrones y obreros, celebraciones religiosas, estructura social, la salud, los juegos, la escuela, las vacaciones. Bueno, aquí en Provincia de los Sueños el servicio militar, ¿verdad? Y más abajo dice es una novela de memoria. Y eso me hizo mucho sentido con respecto a lo que tú estabas diciendo, en donde los actores protagonistas hechos a través de registros emotivos de recuerdo regresan al presente. Siempre hay una evolución, hay un transitar en la evolución del personaje desde su inicio, donde citaste
que vas a describir a esta mujer desde su infancia, desde su edad temprana, y vas a ir paseándonos por sus diferentes etapas. Siempre hay un regresar de Máximo Fernández Jaque al pasado y traernos, retraernos hacia el futuro. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera lo que busco graficar en eso, a lo mejor inconscientemente, es que temas que hoy pareciera que son tan del presente y que los descubrieron o que son situaciones que son particularmente de esta época, han estado presentes siempre en nuestra sociedad y que de alguna manera eran poco visibilizadas, eran poco conocidas o como se dice de manera corriente, mucha gente miraba para la galería. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como establecíamos que en la novela anterior, un poco cada ser humano es el resultado de las vivencias y de lo que arrastran en su mochila, con quién ha tenido la suerte de encontrarse o la mala suerte de relacionarse. Entonces, trato de crear un personaje que en función de esas vivencias y de esas situaciones que va viviendo, vaya generando, a veces nos encontraremos con una persona que se sacrifica, como en el caso de Antuco, y en otras veces encontraremos una persona que a lo mejor, lamentablemente, sus acciones no son tan estupendas como quisiéramos, y ahí es cuando yo invito a que no lo juzguemos, Claro. que no hagamos, no lo juzguemos apresuradamente, sino que actuemos en función de que conozcamos la historia, conozcamos lo que le tocó vivir, conozcamos con quién se relacionó, qué cicatrices trae, qué heridas trae de batalla, y cuando tengamos el conocimiento completo de ese personaje, entonces nos hacemos amigos de él o nos declaramos sus enemigos. Pero primero conozcamos al personaje, veamos su recorrido y muchas veces no es que vamos a justificar acciones, pero las vamos a entender de mejor manera. Claro que sí. Se agradece ese respeto, ¿ah? Definitivamente, porque eso, hacer los juicios, tomar partido, ¿verdad? Claro, Es lo que se genera de pronto. Yo he hecho siempre clase y a mis alumnos los he instado a leer. Hoy día con nuevas propuestas, ¿verdad? Pedagógicas dentro de todo, y de pronto uno se da cuenta y va descubriendo que los chicos, la mejor forma de que ellos tengan una mirada juiciosa de la literatura y agudicen este sentido crítico de la realidad es a través de una obra que no les dice que es A o que es B, sino que le dice, con todo respeto, tú ve y determina, saca tus conclusiones, convérsalas y bueno, que sea tema la literatura, claro, sin duda. claro. Bueno, un autor italiano que hay joven y que he tenido la suerte de leer dos libros, que es Paolo Giordano, Ujú. que es, eh, hay un libro que se llama El cuerpo humano y los números primos, algo así, el primer título que leí de él. Eh, Él hace un análisis y hace un trabajo y la mirada de él es desde ese punto de vista. Y es bien actual el escritor. Y yo tuve la suerte de leer dos libros de él y me gusta su forma y su análisis que hace de la vida de las personas, como digo, sin juzgar, sino que dando a conocer situaciones, hechos, y que de alguna manera hacen que el lector eh, se sienta como que la obra efectivamente puede ser de una época en particular, o puede ser de 10 años atrás, 50 años atrás, de distintas personas, que le puede haber pasado a alguien del grupo de uno, familiar, del amigo. Siente que es una obra que es atingente, que es verdadera y que no es una ficción absoluta y que no etérea y que no tiene ninguna relación con la realidad. Entonces, me gusta ese autor y he leído dos libros
¿Y lo La soledad de recomienda los números usted? primos. ¿Lo recomienda como para que nuestros seguidores desde Iquique al sur de Chile lo busquen, lo lean? Igual que a usted, Máximo, por supuesto. ¿Pero lo Sí. recomienda como para que lo busquen? Sí, bueno, me gusta a mí en lo particular, igual lo recomiendo, La soledad de los números primos se llama, y El cuerpo Perfecto. humano son los dos que he leído, hay un par más, pero he leído esos dos y me han gustado mucho, porque yo creo que están como en la línea de lo que a mí me gusta escribir. Creo que escribimos sobre seres humanos, escribimos sobre personas, estamos inmersos en un mundo en donde si generamos esa mirada, ese respeto el uno por el otro, sin juzgar, sin sentirnos como con la potestad de, de llevar a las personas a diferentes encuadres, de que aquí están los buenos según yo y aquí están los malos, seríamos una sociedad mejor. Si en el fondo yo creo que, como digo en mi primer libro, los seres humanos, desde mi mirada, nacen intrínsecamente buenos. Y yo creo que al ser humano lo hace bien, lo hace sentirse bien hacer el bien. Claro. No creo que hayan seres humanos que disfruten haciendo el bien, salvo contadas excepciones que puede que existan. Pero los seres humanos se sienten bien y disfrutan cuando ayudan, cuando son solidarios, cuando entregan algo a alguien. Los seres humanos, todos yo creo, se sienten bien. Entonces eso me hace pensar a mí que somos intrínsecamente buenos, que después nos desviamos producto de las vivencias o de la Claro. mala suerte que tengamos en el sentido de con qué nos topamos en la vida. Esa es otra tarea y otro análisis, pero yo creo que es así. Máximo Fernández Jaque, yo me quedo con esas frases maravillosas tuyas, porque justamente tienen sentido y correlación con el objetivo de nuestro programa, con que los programas puedan entregar visiones, cultura, puedan educar, también una televisión educativa, una televisión que busca más allá y que de alguna manera trasladando esa visión humana que tienes, se complace en entregar al resto de nuestros seguidores, de nuestros televidentes, esa proyección de que hacer el bien, como tú dices, nos genera bien, nos hace sentir bien. En esta pandemia, que es un tiempo duro, en que Chile ha estado bastante magullado, ¿verdad? En todo sentido, en lo humano, en lo social, en todo, es tan reconfortante escucharte, entregar esas palabras. Yo te agradezco esta tarde de conversación con miradas aquí, con nuestros televidentes. Te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros. No, el agradecido soy yo y bueno, les pido disculpas si con mis reflexiones, no sé, no es con el afán de ni pontificar ni entregar el mensaje de la verdad, solamente es el pensamiento de una persona que busca entregar en sus libros un mensaje, una idea y, y no es más que eso. Si es que yo el agradecido de que me hayan invitado y que haya podido estar con ustedes, soy yo y quedo a tu disposición como siempre y te reitero mis agradecimientos por haberme invitado. Gracias, Máximo Fernández, por estar aquí en Miradas y esperamos que ese nuevo libro de Millones de Luciérnagas de verdad muestre la luz femenina y sea tan Ojalá, creíble, tan humanizante ojalá, como Provincia de los Sueños Rotos. ¿Y a ojalá, ojalá. ustedes? Ojalá, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar eso. Sin duda es un desafío para todo varón escribir desde la perspectiva femenina, lo sabemos nosotras y lo saben ustedes también, así que vamos a esperar ese libro. Y al resto vamos a esperar que usted se conecte nuevamente con nosotros, como siempre, aquí en nuestro programa Miradas, la forma humana de ver el arte, en el canal Tendencias Prime, en el canal 31, ¿verdad? Y
que nos ven a través de la señal de GT de Manquehue y Telefónica del Sur, en el sur de Chile. Así es que nos volvemos a encontrar en un nuevo programa, siempre con nuestro auspiciador editorial Piélago. Los dejamos invitados nuevamente a reunirse humanamente con nosotros.